Bitcoin ha rotado estas zonas de 76.000, 80.000, tal y como esperábamos cuando estábamos aquí abajo. Y como dije en mi anterior vídeo, cuando el precio entrase en estas zonas, sí que ya le iba a empezar a costar más subir, ¿no? el precio de los bulls. Porque esto ya sí que era una zona de resistencia. De igual manera que aquí decía que si el precio tenía aceptación aquí por encima de estos swing highs, daba igual que la media móvil de 200 periodos, daba igual, porque está en medio de un imbalance gigantesco, ¿no? Entonces esperábamos esta rotación fuerte. Y yo decía que en mis anteriores vídeos que lo más probable era que Bitcoin, una vez llegado a estas zonas, se terminase dando la vuelta y cayendo de vuelta, a hacer nuevos mínimos. ¿Ha cambiado eso? Pues sigue siendo lo más probable, este ABC, pero ya está muy cerquita de romper estructura de mercado, ¿no? Entonces hay que empezar a valorar la posibilidad de que o bien este sea el mínimo del bear market, en cuyo caso el precio nos debería hacer esto, un impulso, y luego corregir en tres ondas, y ahí tienes la confirmación de que el mínimo está dentro, ¿no? Por el impulso que rompe estructura para sección correctivo. Continuación al alza. O la otra opción, que es el escenario que yo os he hablado en mis vídeos, de la Expanded Flat, ¿no? Pero una Expanded Flat que puede todavía seguir la onda B en proceso, es decir, tenemos un impulso en una onda A y luego un A, B, C en una Expanded Flat. Y esta onda B puede llegar a la zona de 100.000 perfectamente. La versión alternativa es que ya estamos dentro de esta onda C, que sinceramente ya viendo este price action pues tiene todo el sentido del mundo, pero de manera local este impulso ya está perdiendo fuerza. Hay un escenario alcista, que es el que os voy a dar ahora, que confirmaría que estamos efectivamente dentro de esta onda C ya, camino hacia 1000, que es que el precio está formando aquí arriba en Nested One Twos. Pero bueno, eso es algo que luego os mostraré al final del vídeo. El precio ya al entrar a mis zonas de resistencia, ¿no? De los monthly, los POCs, ya el precio le está costando más. De hecho, aquí fue rechazado en este daily, en este monthly en POC el precio. Y está empezando a darnos esta especie de canal, ¿no? Donde el precio va subiendo mientras el volumen decrece, a la par que nos va generando divergencias bajistas ya en la gráfica de 4 horas, ¿no? Indicativo de que este impulso está perdiendo fuerza y que muy probablemente se venga un pullback. Si ese pullback es correctivo, continuación. Pero si el pullback es impulsivo, es retroceso y continuación a la baja. Y este puede ser un caso que Bitcoin suele hacer mucho de 3 drives into a high, donde primero genera un swing high, luego otro, y el tercero es el que marca el high antes de la caída. De hecho, fue exactamente lo que ocurrió eh, en los máximos históricos, donde el precio lo mismo nos generó esta especie de canal. Después de moverse de manera impulsiva, empezó a generar esta especie de canal y hizo 3 drives into a high. El primer swing high, el segundo y el tercero marca el máximo. Aquí tú no sabes que este es el máximo histórico, porque esto podría haber sido un pullback correctivo y continuar, pero sí que sabes que es altamente probable que nos marque un pullback. Pues lo mismo en el price action actual. Aquí no sabemos si este posible 3 drives into a high nos va a marcar el máximo antes de ver nuevos mínimos o nos va a marcar un máximo que nos corrige, que es correctivo en tres ondas y luego continúa, ¿no? Igualmente es un short muy interesante. Pero como hay un escenario alcista, que ahora luego os mostraré, yo solamente estaría interesado en sortear aquí arriba con confirmación. ¿Qué es confirmación? El precio tendría que subir por encima de este high para tener ese 3 drives into a high y luego volver a tener aceptación por debajo de este swing high. ¿Qué significa eso? Velas de 4 horas vuelven a cerrar por debajo. ¿Y por qué solamente ahí, en ese contexto, yo tendría interés en un short y el stop loss encima donde se ha creado este tercer high, ¿no? Y el TP alrededor de 74.000, 75.000, estas zonas de aquí. ¿Y por qué solo estaría interesado si ocurre este fake out? Porque hay un escenario muy alcista que son los Nested One Twos, que es escenario que luego os mostraré al final del vídeo, que puede disparar a Bitcoin a las zonas de 90.000, 100.000. Entonces, por eso solamente haría este short si hay esta confirmación, ¿no? De 3 drives into a high. Lo que hablo siempre de ello, el escenario que para mí marca el mínimo del bear market, que a mí me da igual si este es el mínimo o no, yo tradeo en base a la estructura. Si Bitcoin nos da este impulso que rompe estructura de mercado, ¿no?
O sea, este pullback que muy probablemente ocurra aquí es correctivo, luego vuelve a subir, claramente un impulso, y luego corrige claramente en 3 ondas, que esa corrección muy probablemente iría para estas zonas de aquí. Ahí ya está. Mínimo confirmado y momento de meterle swing long a todo el sector cripto. Pero solamente estaría interesado en ello y en creer que este es el mínimo del valor, que si veo esto, un impulso que rompe estructura de mercado, corrige en 3 ondas, un pullback correctivo, y ahí estaría interesado, ¿no? ¿Y por qué hay una probabilidad alta todavía de que esto sea un price action de 3 ondas y ahora Bitcoin retroceda todo este impulso? Porque si nos fijamos en la dominancia de USDT, de las stablecoins, esto está a punto de caer en una zona muy importante de soporte, que ha sido en la dominancia de USDT, esta zona de aquí, resistencia, soporte, 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 pierde este nivel, resistencia, resistencia, resistencia. Y cuando hay el breakout no ha vuelto a retestear este nivel, excepto ahora, que está a punto de retestear estas zonas, ¿no? Que eso no, podría alinearse con el 3 drive into a high en Bitcoin. Y luego muy probablemente esto, aunque luego seguiría cayendo, nos va a dar un rebote. De nuevo, es una zona muy importante, es una zona muy relevante de soporte. Y a partir de la gráfica de 12 horas ya nos está dando divergencias alcistas. En la de 8 horas, ¿no? Claras divergencias alcistas hacia una zona muy importante de soporte. Entonces, mínimo esto nos va a dar un rebote. Y lo que expliqué en Bitcoin, si tiene aceptación la dominancia de USDT encima de estos swing highs, esto es un imbalance enorme. Entonces lo que cae rápido sube igual de rápido. ¿Y esto qué implicaría? Que Bitcoin caería muy fuerte. Ahora, si esto simplemente nos da un rebote correctivo, no tiene aceptación aquí encima, simplemente deja un mechazo y sigue cayendo, pues entonces buenas noticias para Bitcoin, ¿no? Que ese es el escenario alcista que os voy a mostrar ahora. Al final, ¿cómo empiezan los fuertes movimientos al alza con los nested one-twos? Que es cuando el precio, como una especie dentro de canal, genera impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, y luego el precio explota. Lo que tuvimos aquí. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, y luego el precio explota, ¿no? Nos genera los one-twos dentro de un canal y luego el price action explota. Y eso puede ser lo que estamos viendo aquí, que ese sería el escenario alcista, donde en la expanded flat ya estamos dentro de esa onda C que se dirige hacia la zona de 100.000. Que tenemos el primer 1-2, 1, 2, 3, 4, 5, corrección. Ya tenemos los nested 1-2. 1, 2, 1, 2, 1, y ahora el precio está formando otro 1, 2. Nos está dando ese canal antes del precio explotar. Y este escenario es un escenario muy simple porque tiene una invalidación muy clara, que es este swing low, porque la onda 2 no puede tomar el mínimo que comienza el impulso. Entonces, si el precio de Bitcoin cae por debajo de este nivel, el escenario alcista queda descartado. Entonces es un escenario muy simple, ¿no? Porque tiene una invalidación muy, muy clara. Es decir, si tú ahora mismo eres muy alcista en Bitcoin, esta es la invalidación. Pero si esta es la estructura que tenemos, de los one-twos, 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 de igual manera que aquí el precio se disparó, esto se va a disparar hacia las zonas de 90.000, 100.000, completando así el escenario que para mí es el más probable, que es la expanded flat, ¿no? Este escenario. Ya digo, puede ser por la pinta que tiene la dominancia de USDT perfectamente que esto nos dé un mínimo más y luego venga este fuerte movimiento, o de nuevo que ya estemos dentro de esta onda C, ¿no? Que eso lo confirmarían los one-twos. Es decir, si Bitcoin no pierde ese swing low que he mencionado y mantiene la estructura de higher high, higher low, higher high, higher low, pues podemos ver ese impulso fuerte hacia 100.000, lo cual muy probablemente provocaría una, aunque sea pequeña altcoin season. Porque de hecho históricamente las altcoin season han pasado dentro de ondas B. Así que eso. Y a la hora de analizar el delta, también es importante tenerlo en cuenta, no solo estructura o volumen, también entender el delta en spot comparado con el delta en perpetuas. El spot es el que hace que un movimiento sea sostenible, el perpetua es el que es provocado por retail. Spot son los institucionales, las ballenas, entonces es muy importante que para que un movimiento al alza continúe y sea estable, que spot siga comprando. Y ahora mismo de manera local se están empezando a ver divergencias entre spot y perps. Es decir, por ahora spot está vendiendo, mientras que perpetual se están comprando. Es decir, retail ahora mismo está comprando, y spot está empezando a vender. Todavía esto no es algo significativo. Sí, se está empezando
a ver, divergencias entre spot y pairs, pero no es algo todavía significativo, pero es algo más a tener en cuenta. Por lo que ahora mismo, de manera local, estoy interesado en este SOR siempre y cuando esto suba y vuelva a tener aceptación por debajo. Solo ahí estaría interesado en el SOR. De nuevo, ¿por qué? Por el escenario alcista de los Nested One-Twos. Porque si estos son los Nested One-Twos, esto se va a explotar. Es muy importante que ahora mismo, para seguir siendo alcista Bitcoin, mantenga la estructura, ¿no? De higher high, higher low, higher high, higher low, higher high y luego otro higher low. De los Nested One-Twos. Porque si de manera aquí local pierde estructura y Bitcoin rompe uno de estos mínimos, de los one-twos, 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 pues muy probablemente se venga al menos un pullback hacia estas zonas de 75.000, 74.000. Donde, si el pullback es correctivo, pues el movimiento continuaría a la alza.